Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también los sábados después del noticiero de mediodía. Ese programa, su nombre es Lo que Dios nos dice por la Biblia, porque como usted verá o ha visto, es testigo o testiga, pues nos basamos en lo que dice Dios en su santísima palabra. Así que, pues tomando en cuenta eso, sería bueno que este programa de esa manera le ayudara también. Sí. Antes de continuar, quisiéramos que usted disfrutara de una pieza musical. Ahora vamos a lo más importante de este programa, que es
lo que Dios nos dice por la Biblia. Y quiero introducir el mensaje de la palabra del Señor con un versículo en Mateo 23, su versículo 33. Parte de este versículo, pues todo es palabras del Señor Jesucristo. Y mire cómo dice. Dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Estaba hablando con unos señores religiosos que por su credo, por su religión se llamaban los fariseos. Estos hombres eran incrédulos a la enseñanza de Jesús, y Jesús había tratado con ellos lo más tiempo posible y con mucha paciencia, con mucha claridad, y al fin ellos rechazaron, como usted sabe, pues lo crucificaron más tarde, y gran parte del grupo que pidió su muerte pues fueron los fariseos. Así que por eso el Señor les dice, ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno? La pregunta que queremos hacer de nuestro estudio esta tarde, esta ocasión, es ¿por qué muchas almas, por qué muchas personas van camino a la condenación eterna? ¿Qué es lo que sucede realmente? ¿Por qué el ser humano rechaza, es dado a rechazar el plan de Dios, la voluntad de Dios? Si usted lee la historia de Israel, del pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto y viajaron por el desierto, pues nos damos cuenta que esta gente era muy dura de corazón. Dios hacía milagros para convencerles de que Él podía hacer cualquier cosa. Él hizo muchas cosas maravillosas. Por ejemplo, las 10 plagas que hubo, que Dios realizó en Egipto para convencer a Faraón y golpear a sus dioses, pues eso era para que ellos se hubieran convencido de una vez por todas, que hubieran dicho cuando tenían pruebas en el desierto, pues tenemos una prueba muy fuerte, pero Dios va a solucionarlo, Él sabe cómo. No, ¿qué hacían? Empezaban por murmurar contra Moisés y su hermano que era Aarón, empezaban a murmurar contra Dios y diciéndoles que Dios los había sacado solo para matarlos en el desierto. En fin, si usted ha leído los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, usted se da cuenta de la paciencia que tuvo que tener Dios con este pueblo, porque muy duro de corazón para creer. Incluso Dios se quejó en Números 14, dijo, ¿hasta cuándo no creerán en mí? Dijo Dios del pueblo de Israel. El ser humano es como que si fue hecho para ser incrédulo, para ser escéptico, para no aceptar ni siquiera lo que Dios dice. Dios habla muy claro y sencillo acerca de la salvación. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y añadió, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres aman más las tinieblas que la luz. Qué triste, qué lamentable. Ahí está una de las razones por las cuales el hombre o va mucha gente al infierno. ¿Cuánta gente? El Evangelio es el mensaje que suple la necesidad más grande del ser humano, que es la seguridad o la felicidad de su alma después de pasar de este mundo al otro. Sí. Y la gente piensa
y es muy religiosa y piensa en lo que será después de la muerte, pero cuando se trata de hacerlo como Dios dice, no quieren. Qué lamentable, qué lamentable. Entonces, ¿por qué? Una respuesta es, ¿por qué las almas, por qué hay muchas almas que van camino a la condenación eterna? Porque aman más el pecado que la verdad. Aman más este mundo y sus atracciones que a sus propias almas, que a Dios, que a Cristo que murió por ellos. Cristo vino y murió por nosotros, debiéramos estar bien agradecidos. Pero ¿qué sucede? No, nos enredamos, nos quedamos en un credo que ni sabemos, que ni siquiera lo entendemos, pero ahí estamos. Entonces el Señor mismo dijo que la luz vino al mundo y los hombres aman más el pecado que la verdad. Qué triste. También otra de las razones por las cuales mucha gente va a la condenación es porque posponen, llegan a entender, llegan a encontrarse el mensaje de Dios, pero posponen la salvación para otra ocasión. En el capítulo 24 del libro de Hechos, su versículo 25, tenemos allí un señor de nombre Festo, era un representante romano, y este hombre recibió el mensaje por parte de Pablo, el gran apóstol Pablo. Tuvo la bendición de escuchar a Pablo acerca del mensaje de la salvación. Y dice, la Biblia dice en Hechos 24, su versículo 25, dice que este hombre dijo, Hechos 24, 25, sí, dijo, pues vete y otro día que tenga oportunidad te voy a escuchar. En la próxima oportunidad te escucho, dijo esta autoridad. Dije que era de nombre Festo. Dice, pues te llamaré, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora vete. Qué triste. Cuando estas personas sean llamadas ante el juicio divino, ¿qué razón van a tener para justificarse? Si tuvieron la oportunidad y ellos mismos dijeron, lo dejamos para después. Y y muchas veces, como en el caso de Félix, no sabemos si tuvo alguna oportunidad. La palabra de Dios, la salvación según la Santa Biblia, es un don de Dios para todas las personas. Es un don. Dice, aunque la paga del pecado es muerte, no, dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, ahora escuche, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Escuchó bien? La dádiva de Dios. Ahí tiene usted una dádiva. Esa dádiva, ¿quién la hace? Dios. La dádiva de Dios. ¿Qué cosa es esa dádiva? Es vida eterna. Eso es igual a salvación, igual a perdón de pecados, igual a estar preparado para cuando se muera y vaya a la gloria. Eso significa la dádiva de Dios. Y es vida eterna. Sí, vida para siempre, vida que no se termina. Y dice, y es una dádiva, dice, y se da en Cristo. ¿Por qué se da en Cristo? Porque Cristo es el que pagó allá en la cruz por nosotros. Él se lo dijo a Nicodemo, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Hablaba de su crucifixión.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué le requiere allí? Que crea. ¿Cuánto le cuesta creer? Pues es cuestión de entender y creer. Pero la gente no quiere entender porque no quiere creer. No está dispuesto a creer. Qué triste. Pero la salvación, Dios quiere que usted lo entienda bien, que es un don de Dios. La dádiva de Dios es vida eterna para todas las personas que quieran. Sí, la salvación también, según la Biblia, es gratuita. Mire lo que dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué bonito versículo. Ese versículo dice que la justificación o el hecho de que Dios declare justo a un pecador, lo declara justo, pero por el precio que pagó Cristo en la cruz. Por eso dice justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Porque Cristo murió en la cruz sin que nosotros lo mereciéramos. Murió por nosotros sin que lo mereciéramos. Y por eso dice que justificados pues por la fe, por su gracia tenemos paz para con Él. Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención o precio que Cristo pagó allá en la cruz, muriendo, sufriendo 6 horas consecutivas pendiente de la cruz. Así que la salvación, la Biblia dice en Romanos 3:24, es gratuita. En Romanos 6:23, es un don de Dios. En Efesios 2:8, es un don de Dios, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pues dice, pues, y no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice Efesios 2:8, es don de Dios. También es por fe. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué más puede hacer usted además de lo que Cristo ya hizo? Nada puede hacer. Si Dios le pidiera lo que hacer, no lo podría hacer. Y todo lo hizo Cristo ahí en la cruz, para que ahora, nada más por aceptar con fe de que Él murió por nosotros para salvarnos, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos 5:1, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la salvación es un don de Dios, es gratuita, es por fe, es por gracia. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por gracia. Por gracia quiere decir un gran favor que no nos merecemos. Dios hizo lo que nosotros no nos merecíamos. Nosotros merecíamos el infierno, la condenación eterna, pero Dios en su gracia decidió enviar a su Hijo para pagar por nuestra salvación. Y por eso es que es por gracia. Sí, y así la gente se pierde. ¿Por qué se pierde? Dijimos, ¿por qué va hacia la condenación? Porque posponen su salvación. Cuando alguien les explica y van entendiendo, dice, por poco me persuades, pero ahí te escucho otra ocasión. Sí, qué triste. Entonces, pues así lo hizo Festo. Y también, pues, otros toman decisiones de otra manera, pero siempre dejándolo para otro día. La palabra de Dios dice
escuche bien, dice en Hebreos 3, versículos 3 al 8, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice Dios. Lo mismo dice en 2 de Corintios 6, 2. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. En el capítulo 24 de Josué, su versículo 15, Josué 24, 15, dijo Josué, escogeos hoy a quién sirváis. Decídanse hoy, dijo, a ver a quién le van a servir. Los puso en una disyuntiva de seguir a Dios o seguir la idolatría, porque el pueblo de Israel era muy inclinado hacia la idolatría, porque todas las gentes alrededor eran idólatras. Y Josué dijo, ustedes decidan qué van a hacer por fin, ¿van a seguir la idolatría o van a seguir a Jehová Dios? Josué 24:15 dijo, escogeos hoy. Sí, escogeos hoy. En Proverbios 27:1, escuche lo que la exhortación divina. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Tú no estás seguro que mañana vas a vivir. Nadie de nosotros está seguro que mañana va a vivir. Por ejemplo, según la Biblia, estamos esperando la venida de Cristo por su iglesia, por los creyentes. Y si viniera esta noche, pues usted se quedaría. No tiene temor de quedarse en este mundo sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Pues es lo que va a suceder un día. Y no podemos garantizar que no va a ser hoy o mañana. Por eso, y también porque hay muchas circunstancias, hay muchas cosas que pueden quitarnos la existencia física aquí. No te jactes del día de mañana, no te confíes del día de mañana, no sabes qué pasará. Y en Proverbios 29:1, Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, o sea, endurece su corazón. Se endurece y no quiere entender. Dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Así dice Proverbios 29:1. Sí. En Isaías 55:6, dice Dios en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Busque a Dios mientras hay tiempo. Cuando dice mientras puede ser hallado, quiere decir mientras usted tenga oportunidad. Porque un día va a buscar, va a querer tener oportunidad. Fíjese, si busca usted en el capítulo 16 de Lucas, tenemos el caso de una historia que Cristo enseñó, que Cristo contó, de un hombre que murió y allá donde despertó en un lugar de tormentos, dice que clamaba y decía, yo quiero que alguien vaya allá a la tierra y les diga a mis hermanos, tengo 5 hermanos, yo no quiero que vengan a este lugar. Pero estaba aquí y él nunca le puso atención a las cosas de Dios para que lo hubiera compartido con sus hermanos. Buscaba, quería la oportunidad, pero ya no era posible. Ya no fue posible. ¿Cuánta gente le va a pasar lo mismo? Aquí tienen la oportunidad de arrepentirse, de confiar en el Señor Jesucristo como su Salvador. Nada les impide
es su grande necesidad, pero ¿qué hacen? Lo ponen a un lado. Y un día van a lamentar. Un día estarán alejados de Dios en un lugar de tormento y buscarán una oportunidad y jamás la encontrarán. Qué lamentable, qué situación tan triste, y la gente no lo quiere entender, no lo ve así. Piensa que nosotros le estamos tratando de convencer hacia una mentira. Qué lamentable. Pero si usted está viendo que se lee la Biblia no enseña mentiras. La Biblia es la palabra de Dios. Ella es digna de ser recibida de todos. Sí. En el capítulo 12 del libro de Lucas vemos una historia que Cristo contó también. Lucas 12, 20. Dice que un hombre, Cristo mismo lo llamó necio, porque Dios lo había bendecido con muchas cosas materiales. Lucas 12, 20. Dios había bendecido a este hombre con muchas cosas materiales, con una tremenda cosecha. Pero él puso su confianza en esas cosas materiales, cuando son pasajeras, son cosas temporales. Esas cosas no tienen valor eterno, ¿sí? Pero él le dijo a su alma, vio todo lo que tenía y dijo, alma, ay, ahora sí tienes todo para mucho tiempo, ahora sí vas a descansar, vas a reposar, vas a disfrutar, huélgate, regocíjate, come, bebe, y muchos años puedes pasar con todo esto. Te vas a morir y no te vas a acabar esto. Y entonces, ¿qué cree? ¿Cómo terminó el cuento que Cristo pagó de esta historia? Dice que Dios le dijo a este hombre, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que tienes, ¿de quién será? Fíjese, está en Lucas 12, cuando lo quiera leer. Así que este hombre, Dios, qué fracaso tan grande. Cuando Dios le dice, esta noche vienen, tú estás pensando en muchos años más, apenas tienes unas horas, y lo que tienes, por eso eres un necio. Sí, esto nos enseña, estos pasajes nos enseñan que la salvación no se debe dejar para mañana. Si usted entiende que es un pecador, que quiere perdón de pecados y salvación de su alma, confíe en Cristo como único Salvador. Él es la respuesta. Él vino hace 2000 años, nació de una virgen y murió en una cruz para que usted y yo pudiéramos tener salvación. Y todas estas cosas que hemos visto es para enseñarnos que la salvación es tan importante que no se debe dejar para mañana. Sí, el día de mañana no está garantizado, pero también nos enseña que Dios puede reclamar nuestra alma en cualquier momento. Dios puede reclamar nuestra alma en cualquier momento. Sí. Sí. Entonces, pues si usted piensa que no necesita un Salvador, qué lamentable sería. Si usted piensa que le estoy engañando, pues allá usted. Pero quiero que sepa que lo que le estoy diciendo es lo que Dios dice en su santísima palabra. Sí.
usted lo único que tiene que hacer es leer la Biblia y encontrar grandes verdades. Usted es un pecador, y usted lo sabe, que es un pecador. Usted sabe que Cristo nació de una virgen, eso lo sabe. Sabe que usted no puede vencer sus propios pecados. Sabe que el pecado es una fuerza en usted que le domina. Entonces, ¿por qué niega lo demás? ¿Por qué negar la venida de Cristo y su muerte expiatoria? Que Dios tenga misericordia de usted y usted se convenza de estas grandes verdades. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también los sábados después del noticiero de mediodía. Estamos aquí en calle Felipe Ángeles sin número, Colonia Los Naranjos, que no le invito a cultos porque por este problema que estamos teniendo aquí en México del coronavirus, pues no estamos teniendo cultos. Pero cuando regresemos, primero Dios, a tenerlos, esperamos que usted se haya decidido a entregar su vida al Señor y venir y unir sus palabras de alabanza con nosotros a Dios. Que Dios le bendiga.